Antes, entonces, el ministro de Salud confirma que se está evaluando un posible caso, un sospechoso ya de variante Delta. Se trataría de una mujer de 43 años que viajó desde Estados Unidos. Los resultados de los exámenes por parte del ISP estarían entre esta jornada, mañana, en fin, vamos a estar muy atentos con eso, pero eso también nos abre el tema de esta variante y cómo se están haciendo los controles justamente en las fronteras en Chile. Ya días anteriores las autoridades habían dicho que, como ya estaban identificados esta variable Delta en Perú, en Argentina, se iba a intensificar el control ahí en las fronteras. Sí, sobre este tema vamos a hablar con la Seremi de Salud de la región de Arica y Parinacota, Beatriz Chávez, que está en línea hasta ahora. ¿Qué tal, Seremi? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, muy bien. A usted sí, para tranquilidad de los auditores, de la ciudadanía, también a propósito de la variante Delta, de la velocidad de contagio de la misma, de la peligrosidad, el cierre de la frontera es clave, o el control en la frontera es clave. ¿Qué tipo de providencias han tomado en ese sentido en la región de Arica y Parinacota, que tiene tanto tráfico, ¿no, Seremi? Sí, bueno, efectivamente nosotros tenemos dos fronteras, que es la de Perú y Bolivia, que tenemos que controlar. El control de Chacayuta, que son los transportistas que abastecen no solamente la zona norte, sino también toda la zona, el resto del país. Nosotros tenemos ahí un control para todos los extranjeros y chilenos residentes y chilenos que ingresan a nuestro país. Nosotros hace ya varios meses estamos con este control, sin embargo, ahora lo hemos intensificado. Tuvimos conversaciones con el ministro de Salud, con la doctora Paula Daza, y estamos haciendo en la misma frontera un test de antígeno nasofaringeo. Ahora estamos viendo también uno nasal. Por lo tanto, además de prestarles el servicio cuando salen, nuestros transportistas chilenos, también al ingreso se les empezó a hacer a todos. Era de manera aleatoria a los extranjeros. Tenían que llegar ellos con un PCR negativo de menos de 72 horas, pero ahora se sumó que todos van a hacer el test también para el ingreso. Por lo tanto, lo mismo se hace en la frontera con Chungará, que es el transporte boliviano, que ahí tenemos aproximadamente 300 camiones que ingresan todos los días por la frontera desde Bolivia también. Es decir, el cambio o la intensificación va en que antes era aleatorio este test de antígeno y ahora es para todos. Efectivamente, antes, hasta la semana pasada, era aleatorio para todos los extranjeros que, a pesar de llegar con su PCR negativo, independiente de eso, se les tomaba el test de antígeno. Algunos ya devueltos, de lo que llevamos, nosotros llevamos casi 100 transportistas devueltos en Chungará y más de 400 desde Chacayuta, sí, casi 100, y desde Chungará casi 400 devueltos en estos test aleatorios. Sin embargo, la implementación comenzó el día de ayer para tomarle al 100% de los que ingresen al país este test de antígeno. ¿Comenzó ayer? Sí. ¿Y han identificado algún caso en estas horas? No, hasta el minuto no se ha identificado ningún caso, y además, si es que fuera positivo, independiente que se le devuelve, se toma la muestra para poder hacer la identificación de la cepa, donde se envía al Instituto de Salud Pública. Sí, bien llamativo de todas maneras. Son 500 transportistas que fueron devueltos, no solamente con controles aleatorios. Solo con controles aleatorios desde Chungará. Sí. O sea, claro, entre 100 y 400 son 500 en total con todo este control ahí que se está haciendo en la región. Sí, sí, efectivamente. Perdón, ¿y la razón por la que se le devuelve cuál es? Por ejemplo, en Chungará han pasado casi 20.000 desde que llevamos este control. Ajá. La razón es porque, a pesar de que llegan con un test de PCR negativo de menos de 72 horas, el test de antígeno sale positivo. Y si el test de antígeno sale positivo, debe ser devuelto, debe retornar al país de origen. O sea, es gente que se devuelve porque llega contagiada a la frontera. Sí. Llega con pesquisa, con frontera, sí. Efectivamente, se es devuelto, y de esa manera el transporte queda ahí muchas veces y envían a otro chofer que es testeado y si cumple con los requisitos sanitarios puede ingresar al país. Seremi, si esto pasó recién la semana pasada, podemos entender que en este contrato aleatorio, disculpe, este control aleatorio, con este nivel de positividad que se pesquisa, puede que haya entrado mucha gente contagiada a Chile, digamos. Lo que pasa es que ingresan con un PCR negativo, entonces tampoco podemos
Todos, el ingreso de todos es con un PCR negativo. ¿Se va a seguir exigiendo el PCR de 72? Ya, más el control el control obligatorio, digamos, a todos, no aleatorio. Sí. Claro, pero estas 500 transportistas que devolvieron venían con un PCR negativo, ¿no? Claro. Efectivamente, eso es lo que nosotros también revisamos mucho de qué laboratorios son. Tenemos listados de los laboratorios que están autorizados en los países vecinos. ¿Ya? Sin embargo, igual nosotros tenemos que hacer este control. En realidad, nosotros decimos aleatorio, pero se controla casi a todos. Claro, pero llama la atención que viniendo con un PCR de 72 horas negativo, lo desmienta el antígeno, claro, y que hayan tenido que volver a 500 personas con aleatorio. O sea, efectivamente pudieron haber ingresado con PCR negativo, cumpliendo el control establecido antes, personas contagiadas. Claro, efectivamente. Esto es en un control que llevamos aproximadamente más de 20.000 personas, alrededor de 25.000 personas controladas, y de esas 25.000 personas son alrededor de 500 que hemos devuelto de las dos fronteras, más de Bolivia que desde Perú. ¿Es posible que se adulteren esos exámenes de PCR que dan positivo, que hay una adulteración, que se han falsificado? O sea, en realidad nosotros no podemos corroborar esa información. Sí, hemos recibido algunos que son adulterados en la frontera. Sí, se han pesquisado, muy pocos que nosotros hayamos pesquisado, pero ha habido algunos inconvenientes con algunos. Y esos obviamente son denunciados y ellos saben también que es algo que no corresponde. En realidad nosotros tenemos una frontera de alto flujo, no es una frontera, las dos fronteras son camioneros y transportistas que tienen un alto flujo, y que tampoco les podemos cerrar la frontera, si no nos quedamos sin abastecimiento nosotros y ellos. Es una frontera que tenemos tratados internacionales, por lo tanto este control, a pesar de que tiene una logística bastante compleja, no es fácil controlar al 100%. Dígame. Sí, le queremos agradecer mucho. Lo que pasa es que viene la noticia, se nos va lamentablemente el tiempo, pero sí, ha sido muy clara en explicarlos. Beatriz Chávez, Seremi de Salud de Arica y Parinacota, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir conversando, muy bien. Igual usted, buenos días. Gracias. Chao. Viene el informador.